La Biblia nos enseña que no debemos nunca tener miedo del diablo. La Biblia también nos enseña que no debemos de tener miedo a los hombres, ni tampoco a las circunstancias. El qué dirán de mí, qué van a pensar de mí, eso nunca debe de importarnos, jamás. En primer lugar, vamos a ver el temor del diablo. ¿Qué dice la Biblia? Porque hay gente que dice, ay, si se me aparece el diablo. Ay, nanita, ¿y qué voy a hacer? Y si se me aparece un demonio, más bien el diablo debe tener miedo de usted y los demonios deben de tener miedo de nosotros, no nosotros de ellos. El temor al diablo solamente puede ocasionar esclavitud. Esclavitud impide avanzar, es un estado de angustia destructiva. El otro día estábamos en un evento y así en la predicación comenzó a gritar una persona en medio de la predicación, ¡ah! ¡Ah! Estaba endemoniada. Y yo estaba desde aquí del púlpito viendo y vi que la gente se asustó, unos comenzaron a llorar y tenían mucho miedo. Tuve que cambiar mi mensaje, mi sermón, obviamente fue llevada esta persona allá a las oficinas y de la iglesia donde yo estaba ministrando. Los demonios de esa persona no soportaron la palabra de Dios y quisieron distraer el servicio y quisieron causarle miedo a los presentes. Claro que el grito nos asusta a todos de repente, pero empezarle a tener miedo a los demonios, no podemos tenerle nosotros miedo a los demonios. Los demonios deben de someterse a la autoridad de Jesucristo y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. A través de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, Él ha triunfado y ha vencido sobre todo principado, sobre toda potestad, dice la Biblia, exhibiéndolos públicamente. En Romanos capítulo 8, en el versículo 15, Romanos 8:15 nos dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra Abba Padre es una palabra tierna, como diciendo papito, lindo, querido, una palabra de ternura hacia nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque la gente, los no regenerados, los que no han nacido de nuevo, son esclavos del terror, de la muerte. Una persona que no tiene a Cristo le tiene miedo a la muerte, le tiene terror a la muerte. Una de las formas que tú puedes evangelizar y hablarle a alguien de Cristo es haciendo una primera pregunta. Si usted se muriera el día de hoy, ¿a dónde se iría su alma? ¿Saben qué te van a contestar? Ay, pues no sé, Dios no quiera, toco madera. Pues si ese día me agarra confesado Dios, si ese día fui a misa o si ese día fui a la iglesia, la gente no sabe qué responder, porque la gente no tiene ninguna esperanza después de esta vida, porque no tienen a Cristo en su corazón. Cada 30 de octubre, cuando se celebra el Día de Muertos, dicen el mexicano no le tiene miedo a la muerte. Ajá. Pero bueno, se ríen de la muerte. Ajá. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que el hombre sin Cristo tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque en su alma no hay una esperanza. Para nosotros el morir es ganancia. El vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que nos vamos a un lugar mucho mejor. Gloria a Dios. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Vamos a vivir con el Señor. Vamos a vivir con nuestros hermanos por toda la eternidad. Vamos a gobernar con Cristo y esta esperanza nos hace entender y ver
que somos peregrinos, somos extranjeros, vamos a estar muy poco tiempo aquí en la tierra. ¿O acaso sabes tú cuánto tiempo te queda de vida? Nadie lo sabe. Puede ser hoy tu último día, esta semana, este año. A lo mejor no llegas ni a Navidad en este año. No lo sabemos. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Les pregunto. El diablo. El diablo vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces Cristo padece en carne y con su sangre la muerte y la resurrección con un propósito, salvarnos, y dice también la palabra de Dios, y también destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos. Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha salvado. Estábamos en prisiones de oscuridad, estábamos temerosos, miedo a la inflación, miedo a la devaluación, miedo a una tercera guerra mundial, miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo al COVID, miedo a las enfermedades, miedo al cáncer. Pero en Cristo tenemos paz. No escuché muchos amenes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice su palabra. Cristo vino a darnos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto, desde luego, no significa tampoco, ¿verdad? Como he conocido a muchos que creen que pueden desafiar al diablo. Hágame el favor. Sí, así es. Desafiar al diablo. Yo te ordeno que te aparezcas para que veas cómo te va a ir conmigo. O insultan al diablo o a los demonios. Un predicador estaba predicando y decía, Satanás, yo te reto a que vengas a este lugar para demostrarte que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mira, el diablo ni lo peló a este cuate, ni se le va a aparecer. Y el diablo sabe ya que está vencido. No hay que demostrarlo. Él ya lo sabe. Él está derrotado. Dice la Biblia que él sabe que le queda poco tiempo. Él ya lo sabe. Nosotros no podemos invocar, llamar, pedir al diablo, a los demonios que se aparezcan o hagan cierta cosa, etcétera. No. Nosotros, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, en el versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué dice del diablo? Resistid al diablo. ¿Cuál es la actitud del cristiano con el diablo? Resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice invocad al diablo, reten al diablo, insulten al diablo. La Biblia dice resistan. ¿Por qué dice la Biblia resistan? Porque todos los días estamos siendo atacados con los dardos de fuego del maligno y de Satanás. Decía el gran predicador D.L. Moody, yo sé que saliendo de la puerta de mi casa, Satanás me está esperando para hacerme caer y para tentarme.
Dice la Biblia que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está al acecho. Y la Biblia no nos pide provocar al diablo, no nos pide provocar a los demonios. Les cuento que en una ocasión, una mujer que se dice pastora, omito su nombre, reunió y hacía como tours espirituales, así le llamaba, tours espirituales y de guerra espiritual. Fíjense lo que hacía. Les decía, vamos a ir a Catemaco y le vamos a dar 7 vueltas a Catemaco. No sé cuántos habrán tardado, porque al acabar las 7 vueltas Dios me dijo que iba a destruir los principados de Catemaco. Le dieron 7 vueltas, oraron, se fueron como 200 cristianos turistas a turistear a Catemaco. Pasaron los 7 días, las 7 vueltas, y queridos hermanos, las murallas de Satanás de Catemaco no se derrumbaron. Sigue siendo uno de los centros espiritistas y de brujería más grande. Esto fue hace 30 años. A la misma persona se le ocurrió decir, ahora Dios me dijo que tenemos que ir a las pirámides de Egipto y tirar una Biblia y tirar un ancla en el río Nilo para destruir las potestades del imperio egipcio, de las potestades del Medio Oriente. Y se fueron como 200 turistas allá, dizque a hacer guerra espiritual. Miren hermanos, los problemas psicológicos, los problemas mentales, los problemas que empezaron a tener estas personas por no entender la guerra espiritual, a Satanás no se le provoca, a Satanás se le resiste, hermanos. ¿Cómo se le resiste a Satanás? Obedeciendo las sagradas escrituras, obedeciendo a Dios, viviendo en santidad. Yo no tengo por qué preocuparme por el diablo, por Satanás ni sus demonios. Yo tengo que ocuparme en Dios, en tener temor de Dios, en buscar a Dios, en orar, dice la Biblia, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios no me pide provocar al enemigo, Dios me pide ocuparme de Dios, de ocuparme de Él, de orar, de buscar su palabra, de estar en oración. Es lo que Dios pide de nosotros. Cuando tú vives en santidad, cuando tú vives bajo el temor de Dios, cuando tú vives en obediencia, estás resistiendo al diablo. Hay hermanos que ven demonios por todos lados. El hermano tiene espíritu, le duele la panza, es espíritu de panzón. Le duele la oreja, tiene espíritu de dolor de oreja, de tinus. Tiene una crisis nerviosa, tiene un espíritu de nerviosismo. Y para todo es espíritu, 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 espíritu. Los cristianos, y les quiero contestar algo que me preguntan muy constantemente, ¿pueden ser poseídos por demonios? No. Porque el Señor está en nosotros, hermanos. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero los cristianos pueden ser influenciados por el demonio, por los demonios, por el enemigo, por el maligno. Tú deja de leer la Biblia, deja de orar y ya no hay manera de resistir al diablo. Los ataques feroces del maligno van a caer enteritos en contra de tu vida y te van a hacer mucho daño. No es problema, no es culpa del enemigo, no es culpa de los demonios, es culpa tuya. Porque tú abres las puertas al enemigo, a Satanás y a sus demonios para operar en tu casa, en tu vida, metiendo pornografía, viendo cosas inmorales, haciendo cosas indebidas, siendo infiel a tu esposa, y tu hogar está expuesto. Tú como padre de hogar está expuesto porque tú estás expuesto a los poderes de las tinieblas. Has abierto las puertas al enemigo, a Satanás y a sus demonios, diciendo: bienvenidos, hagan un festín en este lugar. Y así ha destruido iglesias, ha destruido hogares, ha destruido familias, ha destruido naciones. Porque son iglesias que no oran, son iglesias que no se someten a Dios, son cristianos que les entra por aquí, les sale por acá. No puede ser así entre nosotros, hermanos.
quieren que esta iglesia siga avanzando, siga ganando almas, siga avanzando el reino de Dios en Querétaro, en el Bajío, en México, que Dios siga usando nuestras vidas como de bendición. Sométanse ustedes a Dios, ganen almas, den a la obra de Dios, oren a Dios, invoquen al Señor, guarden sus mandamientos, disipúlense. No les voy a pedir la mano en esta ocasión. ¿Cuántos no se disipulan? No se conectan a nuestro Zoom. Ya ni tienes que venir hasta acá. Solo tienes que prender tu computadora y conectarte. Estamos estudiando el libro de Romanos todos los jueves. Hermanos, una mamila a la semana no es suficiente. Ay, es que yo oigo otros predicadores, yo oigo otros. No, eso no es correcto. Tú debes atender y ser como el nutriólogo, atender a tu nutriólogo, estar con tus pastores, con tu iglesia, recibiendo la misma doctrina de parte de Dios, porque este es el lugar donde Dios te ha traído. Donde Dios te pone, ahí crece, ahí da, ahí ora, ahí comparte, ahí ministra a tus hermanos, pero todos tenemos que formar parte de una iglesia. En una ocasión, en Hechos capítulo 5, no lo busquen, Pablo reprende a los corintios porque un hombre de la iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo se enoja tanto porque nadie le decía nada. O sea, ay, mira, es el hermano que se acuesta con su madrastra. Todos sabían que el hermano, porque Pablo hace explícito en su palabra de que era un pecado que la iglesia lo conocía, los líderes lo conocían. Y Pablo dice, si ese hombre no se arrepiente, el cual debería ser entregado a Satanás. Fíjese, eso no significa sacrificarlo a Satanás. La palabra sacrificado a Satanás se entiende en las Sagradas Escrituras como sacarlo de la iglesia, expulsarlo de la iglesia. Hasta que se arrepienta, puede regresar a la iglesia. Cualquier persona que se arrepienta puede regresar, porque la iglesia es un hospital para ser sanados, para ser curados, para ser restaurados. ¿Estás mal con Dios? Ve a la iglesia. ¿Estás bien con Dios? Ven a la iglesia. La iglesia es un hospital de Dios para sanarnos. Pablo dijo, se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa? Expúlsenlo de la iglesia. ¿Y por qué dice entregado a Satanás? Porque el no congregarte hace que los poderes del maligno vengan contigo, contra ti, por no tener cobertura espiritual de tu congregación. Es bien profundo esto. Necesitas congregarte. Ayer estábamos mi esposa y yo en el aeropuerto de Dallas y de repente, ay pastor, volteamos y híjole, no estoy en Querétaro. Pues era una ovejita de nosotros que estuvo con nosotros por años. Aquí se convirtió, aquí sirvió a Dios. Y voy yo también a Querétaro, vengo de Kansas, voy a Querétaro y nos venimos en el mismo vuelo y platicamos bien lindo. Lo que nos dio tanta satisfacción a mi esposa y a mí es que esa hermana entendió lo que es congregarse. Aquí sirvió a Dios durante 3 años y dice, ahora estoy en otra iglesia allá en mi ciudad, en donde yo estoy viviendo en Estados Unidos, y somos maestros, mi hijo y yo, de escuelita dominical. No saben qué gozo. No nos hemos dejado de congregar, pastor. Un cristiano maduro entiende este concepto, sabe lo que dice y entiende las Sagradas Escrituras. Nos dio tanto gozo, de verdad. Número 2. Bueno, vamos al Salmo capítulo 91 rápidamente, antes de pasar al número 2. Se me está pasando el Salmo capítulo 91, un salmo que ustedes conocen muy bien, muy hermoso, favorito de la mayoría de los cristianos. Si nunca lo habías leído, por favor, memorízatelo, léelo, estúdialo, aplícalo a tu vida, tómalo como un salmo para ti. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y en fin, podemos seguir leyendo. ¿Somos o no somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Por qué tener temor al diablo, a los demonios? Número 2, temor al ser humano. Dios nos enseña jamás tener temor de ningún ser humano, porque las vidas de todos los seres humanos están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Tu vida, mi vida, depende totalmente de Dios. Y la persona que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, también depende totalmente de Dios. Somos mortales, nos vamos a morir, somos seres humanos. A veces le damos tanta importancia porque es artista, porque es famoso, porque es esto, porque es millonario, porque es influyente, porque es político, porque es, en fin, ya hablamos de esto la semana pasada. ¿Qué dice la Biblia? No hagamos acepción de personas. Caray, ¿por qué hacemos acepción de personas? ¿Por qué le damos más importancia al que más tiene y menos importancia al que menos tiene? La Biblia dice que todos somos iguales delante del Señor. Saben que yo supe de una congregación donde venden membresías VIP. Es una iglesia como de 7-8 mil personas. O sea, los congregantes VIP podían sentarse hasta adelante en los lugares exclusivos y reservados para ellos. Hagan de cuenta el Estadio Azteca con sus palcos, ¿no? Que es para los millonarios que pueden comprar un palco. O sea que si no eres VIP no te puedes sentar hasta adelante. No estamos haciendo acepción de personas, mostrando temor al hombre porque tienen más o porque son más poderosos. ¿No dice Santiago, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán? Vuestras miserias se convertirán en moho. ¿No nos dice Santiago capítulo 2? Si entra un hombre con anillo de oro y vestido espléndido, y vienen ustedes y entra a la iglesia, dice Santiago 2, y le dicen ustedes, siéntate acá en buen lugar. Y dice, y entra un pobre con vestido andrajoso, y le dicen ustedes, siéntate por allá bajo el estrado de mis pies. Dice una pregunta Santiago, ¿no hacéis acepción de personas entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dios nos enseña a no tener jamás temor de ningún ser humano. El gran predicador Juan Knox, el gran avivador de Escocia, ¿saben qué dice su tumba? Aquí yace un hombre que nunca tuvo temor del hombre, porque siempre tuvo temor de Dios. Me encantó. Y Juan Knox decía, entre más temor tengamos de Dios, menos temor tendremos del hombre. Entre más nos apantalla a Dios, menos nos sorprenderán y nos apantallarán los hombres de la tierra. Ayer estábamos en el aeropuerto, repito, mi esposa y yo, y estaba compartiéndole de Cristo a una persona junto a mí. Me dice mi esposa, ¿sabes quién es él? Le digo, no, ¿quién es? No voy a decir el nombre. Después me enseñó, tiene más de 2 millones de seguidores, un conferencista internacional. Pero el evangelio es tan simple para él como para cualquier otra persona. Estaba la gente pidiendo autógrafos y que le firmara y que no sé qué tanta cosa. Bueno, en ese momento yo no sabía ni quién era, ¿no? Nosotros no sabemos, hermanos. Nosotros tenemos que compartir del Señor. Tenemos que hablar de Cristo siempre a todos. Segunda de Reyes capítulo 17.
Segunda de Reyes 17:35. Al 36 dice: con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temerás a otros dioses. No tengan miedo de otros dioses, de otras culturas, de otras adoraciones del hombre, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este que, ¿a quién debemos de temer? ¿A quién? A Jehová, al Señor. A este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificios. ¿Cuántas veces estamos adorando, rindiendo culto, cantándolo con los artistas del mundo, pagando boletos exorbitantes, haciendo tantas cosas, poniendo atención a los chismes del mundo, a los programas de chismes? Y pegan mucho esos programas porque a los hombres les encanta saber qué pasan con sus artistas. Yo le dije: hermana, ¿quiere chismes buenos? Ay, es que me encanta el chisme, decía. Lo bueno es que lo aceptó la hermana. Le digo: vamos a Jueces. Hay unos chismes de Sansón y Dalila buenísimos. No, hombre, hay unas cosas en el Antiguo Testamento. Métase aquí a la palabra de Dios. Y luego le pregunto: ¿qué tal? Ay, hermano, ay, Sansón era tremendo, ¿verdad? Digo: qué bueno que ya está leyendo la Biblia. Lea cosas que le edifican, que le fortalezcan su vida espiritual. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 25. Dice la Biblia: el temor del hombre, fíjese, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mira, si tú llegas a entender este versículo, vas a lograr grandes cosas. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es mi esposo, es tan influyente, me quiere mandar, me quiere quitar a mis hijos. Yo le digo: ¿y no conoces a Dios? Pastor, usted no sabe que es político, es muy poderoso, tiene unos abogados. Y le digo: ¿y no conoces al gran abogado que se llama Jesús de Nazaret? 1 Juan 2:1: el que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Tenemos tanto miedo, hay tanto miedo al hombre porque no conocemos a Dios. Entre más conozcamos a Dios, menos miedo vamos a tener en la vida. El Señor Jesucristo enseñó esta verdad en Lucas capítulo 12. De mis favoritos versículos, Lucas 12, versículo 4, que dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿de quién está hablando? De Dios. Temer a aquel que después de haberte quitado la vida tiene poder de echarte en el infierno. Si os digo, a este temed, Cristo está hablando de su Padre que está en los cielos. Acuérdense que tenerle temor a Dios no es tenerle miedo. Con la palabra miedo que les describí hace 15 días, lo que produce el miedo del mundo carnal, mundano. Temor a Dios es la reverencia a Dios. Temor a Dios es: no voy a pecar porque Él me está viendo.
no voy a transar, no voy a engañar, porque Dios me ve. No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque Dios me ve. No le voy a poner frenos de esto, y cuando le cobré frenos de cerámica y me puso frenos de otro tipo de balatas. Dios me ve. Le voy a decir al contador que hay que evada algunos impuestillos. Dios me ve. Dice la Biblia, no tengan miedo al hombre, tengan miedo a Dios, tengan temor de Dios, porque Dios es el que determina quién se va y quién no se va al infierno, al lago de fuego, ser arrojados al lago de fuego, en el infierno primeramente. El único que te puede librar del infierno es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados, porque te ama, porque me ama. Dios no manda a nadie al infierno, tú te vas solito. Él ya hizo todo, y como juez te va a lanzar al lago de fuego, porque no escogiste a Cristo en esta vida. Decidiste vivir tu vida, vivir para el dinero, vivir para el materialismo, vivir para los bienes materiales, vivir para el placer. La Biblia nos dice en el versículo 5 también: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Lo más que puede hacernos alguien, hermanos, ¿saben qué es lo peor que nos puede hacer una persona, un poderoso? Matarnos. Es lo máximo que nos pueden hacer, matarnos, nada más. Mata nuestro cuerpo, nada más. Pero tu alma sigue viviendo por la eternidad. Y ahí sí no hay nadie que te libre más que Dios. Por eso entregaban sus vidas los cristianos en el Coliseo Romano. Por eso eran prendidos vivos con aceite y chapopote hirviendo para iluminar las carreteras de los romanos. Porque ellos decían, yo sé que mi Redentor vive, y lo único que me pueden quitar es mi vida, y mi vida no es mía, mi vida es de Cristo. Por eso murieron millones de mártires, para que usted y yo hoy podamos estar libres escuchando la palabra, las sagradas escrituras, sin persecución. Hoy no tenemos persecución, por lo menos en Querétaro no la tenemos. Valoremos lo que tenemos. Los millones que murieron para tener lo que tenemos el día de hoy. Este lugar tan maravilloso, este templo tan hermoso, estas instalaciones. Gracias a Dios que su obra ha continuado por todas las generaciones, porque otros pusieron sus vidas. Hace casi 200 años llegaron los primeros misioneros norteamericanos a predicar el evangelio a los indígenas de México. México tiene menos de 200 años que llegó el evangelio por primera vez a esta nación. ¿Sabía usted? Es un campo fértil. Querétaro, el Bajío, es un campo fértil. Vale la pena. Dicen que estamos en la zona del silencio. Lo que es el Bajío. ¿Qué significa esto? Que de aquí a Querétaro hasta San Luis, donde acaba el Bajío y todos sus alrededores, es la zona menos evangelizada de toda América Latina. ¿Sabía usted? Tenemos el privilegio, como Iglesia Vida Nueva para el Mundo Querétaro, de ser impulsores del evangelio de Cristo a toda criatura en el Bajío. De ganar almas, de predicar el evangelio, de salir a las calles.